Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Muy buenos días con todos, sean bienvenidos una vez más en esta su casa, a todos los que están aquí y a todos los que están atrás del dispositivo. Pues bienvenidos, como siempre les digo, cuando estoy acá, vayan y hablen con sus familias, con sus amigos y díganles que hay una palabra de parte de Dios. Cojan el dispositivo, cojan el link y mándenlos a sus familiares, que sé que esta palabra va a ser de mucha edificación para sus vidas. Amén. Entonces, vayan y háganlo, y mientras lo hacen, pues comenzamos, ¿no?, con la palabra. Este es el año de la bendición. Este es el año de la bendición. Antes de ir a la palabra, vamos a recordar lo que es en este año, lo que hemos hecho en este año, la palabra de este año, que es el año de la obediencia. En Éxodo 19:5, tenemos que acordarnos de lo que decía la palabra, que si en verdad nosotros escuchamos y obedecemos, ¿qué es lo que sucede? Somos propiedad preferida. Esto me encanta y esto quiero que se lo lleven en el corazón. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y hacemos lo que el Señor dice, somos su propiedad preferida, y al ser su propiedad preferida, Él va a escuchar nuestras oraciones, Él va a escuchar lo que vamos a decirle a Él, y es más, Él va a preferir, Él nos va a decir que somos su pueblo, es decir, como preferidos va a decir, a ver, a él le voy a ver, ¿sí o no? Es como cuando vamos a un lugar y estamos, por ejemplo, aquí, ¿no?, entre hermanos y todo, y ustedes quieren algún consejo o algo. Por estar aquí tienen el privilegio de recibir el consejo. Los que están afuera todavía no tienen ese privilegio, ¿verdad? Que venga alguien y me diga, quiero un consejo, yo, pero primero, ¿quién eres tú? ¿Sí o no? Primero, ¿quién eres tú? Preséntate, dime quién eres, ¿sí o no? Entonces, en ese sentido, nuestro Padre dice, si tú me obedeces las palabras que yo hablo a través de la Biblia, a través de lo que dice la palabra, y tú lo obedeces y lo tomas en práctica, pues yo te trataré como mi pueblo preferido. ¿Amén? Ahora sí, entrando en materia. El tema que le hemos puesto el día de hoy es el secreto de la bendición poderosa de Dios. ¡Wow! Tenemos una llave poderosa aquí. Una bendición poderosa de Dios. ¿Cuántos estamos expectando ahorita? Expectemos de esta palabra, ¿sí? Y bueno, yo les voy a compartir una historia de la Biblia que quiero que la pongan, que la tengan mucha atención. Y dice, durante su travesía por el desierto, los hijos de Israel acamparon en las llanuras de Moab. Acababan de atacar y derrotar a Basán, y antes habían destruido a los amorreos porque no les permitían a los israelitas pasar por su territorio. No les permitían a los israelitas pasar por el territorio. Ahora, mientras acampaban en medio de Moab, Balac, rey de Moab y de Madián, estaba preocupado. Su reino temblaba de miedo por la multitud de los israelitas. Sabían que Israel había destruido cada nación que se le oponía. Israel era una ciudad bien fuerte, ¿no? El Señor estaba con Israel. Y donde pasaban, tenían la victoria, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Jesús estaba con Israel. Así que el rey Balac envió una palabra al profeta Balaam. Este era conocido por su precisión y entendimiento espiritual. Wow, imagínense. Era preciso y entendía. El rey sabía que cualquier cosa que le profetizara sucedía. Si los bendecía, ellos serían benditos. Y si los maldecía, serían malditos. Después de recibir a 2 grupos de embajadores, Balaam consintió a acompañar al rey a ver si podía maldecir a los hijos de Israel. Lo convenció el ofrecimiento del rey por dinero y honra a su nombre.
Pero Balaam le advirtió que estaba sujeto a hablar solo las palabras que Dios lo colocara en su boca. Ojo, solo la palabra que Dios le colocara en su boca. ¿Eso qué significa? Obediencia. Al día siguiente, escalaron las alturas de Baal para que Balaam pudiera observar a la nación de Israel. Después que Balaam los evaluó, dio instrucciones al rey para levantar 7 altares y preparar sacrificios para cada uno de ellos. Entonces Balaam abrió su boca para maldecir a Israel, pero en vez de eso, pronunció una bendición sobre ellos. ¿Y aquí qué pasó con el rey? El rey se enojó mucho. ¿Sí? El rey se enojó mucho. Porque en vez de maldecir, ¿qué pasó? Lo bendijo. O sea, esperaban que haya que lo maldigan, ¿no? Él esperaba que haya una maldición a él. Pero ¿qué pasó? Balaam abrió su boca y lo único que profirió fue bendición. ¿Amén? Entonces, si nosotros nos vamos a la palabra, a Números 23:11, ahí los que tienen su Biblia, cógenla, tómenla, y tenemos la ayuda acá, ¿no? Tenemos la ayuda acá. Números 23:11 dice: ¿qué me has hecho? A ver, con la historia, ¿no?, que les acabo de decir, vamos a tomar seguimiento de la palabra, ¿eh? Vamos a enfocarnos, ¿no? Ahorita ya nos imaginamos lo que pasó, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó? Sucedió que había un propósito detrás de esto, que era maldecir al pueblo de Israel. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Más bien lo bendijo, ¿sí o no? La persona que tenía que maldecir, la persona que espiritualmente era exacta, precisa, y que todo lo que profetizaba era, o sea, se lo daba, ¿no? Entonces decían, a él le voy a tomar, a él. Él que es preciso, él que chuta es exactito, todo lo que él declara se da. Imagínense que le diga a alguien, ¿no? Tú declaras algo y eso se cumple. ¿Cuántos quisieran tener eso? ¿Sí o no? Que yo declare y diga, Señor, declaro que... Y paz sucede. Entonces uno dice, wow, este es un hombre tremendo. Bueno, pero los que le conocieron dijeron, a él le voy a ocupar, a él. Porque el pueblo de Israel está que gana y pelean y gana él. Entonces voy a decirle a él que le maldiga al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Al contrario, ¿no? En vez de maldecir, lo bendijo. Pero recuerden que hay una palabra clave. Él dijo claramente que él va a decir cosas que Dios le colocara en su boca. Eso él lo aclaró. ¿Y qué entonces Dios colocó en su boca a Balaam? Bendición. Entonces, en Números 23:11, viendo ahí, nos dice, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendición. Entonces, ¿qué pasó más adelante? Balaam sugirió que se movieran a un nivel más alto con la esperanza de darle a Balac lo que quería. Una vez más, levantaron 7 altares y ofrecieron sacrificios adicionales. Pero cuando Balaam abrió su boca, otra vez bendijo a Israel en vez de maldecir. O sea, nuevamente nos dijeron, ahora sí vamos. Ya los bendijiste, vamos otra vez. Y sucede que otra vez levantaron ¿cuántos altares? 7 altares. O sea, hicieron todo, ¿no? Que pusieron sacrificio y que todo esto. Y le dice, ahora sí, maldice al pueblo. ¿Y qué pasó? Otra vez lo bendijo. Vamos a Números 23, del 21 al 23. Y verán que este proceso completo se repitió 2 veces más. O sea, hicieron el altar, hicieron el altar. Vamos a hacerlo. Otra vez, maldícenlo. Y otra vez le bendijo.
O sea que ¿cuántas veces lo bendijo? Las veces que hubo el sacrificio, las veces que levantaron altar. Lo que pasó fue que el profeta, en vez de maldecir al pueblo de Israel, lo bendecía. Y es más, yo creo que él en su humanidad quería maldecir porque le estaban dando cosas. Le querían dar cosas. Pero Dios le colocó en su boca, ¿qué? Bendición. Y no podía maldecir al pueblo. No lo podía maldecir. Amén. Entonces, este proceso, como les decía, se completó 2 veces más. Y cada vez que Balaam intentaba maldecir, era obligado por Dios a bendecir a Israel. Y ahora en el oráculo de Balaam encontramos esta profunda declaración. Y está aquí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué dice ahí? ¿No ha notado qué? ¿Qué no ha notado? Iniquidad en Jacob. Ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. ¿Qué es lo principal aquí? ¿Qué encontró Dios en Jacob, en el pueblo? ¿Que había iniquidad? ¿Había perversidad? Entonces, en un pueblo donde no hay iniquidad y no hay perversidad, ¿creen que la maldición surge efecto? Al contrario, el Señor va a proferir bendición en vez de maldición. Amén. Por estas 2 palabritas que son importantes, pero muy difíciles para el pueblo. Porque dice, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Eso decía, eso dice la palabra. Amén. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Eso dice en Números 23, del 21 al 23. Vamos al versículo 23 y vamos a ver esa parte de la palabra. Aquí está. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Wow, qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía Israel entonces? Israel caminaba en pacto con Dios, porque su poderoso brazo había librado a Israel de la opresión egipcia, simbolizando la libertad de este sistema y poder del mundo. Ellos eran una nación perdonada y limpia, bautizada a medida que pasaban por el Mar Rojo. Por lo tanto, Dios dijo aquí que no observaba iniquidad en ellos. Amén. Balaam declaró que debido al pacto de Israel con Dios no habría brujería, no había ni adivinación que pudiera prosperar contra ellos. Entonces, nosotros también podemos declarar este principio y les voy a hacer declarar hoy. Ustedes van a declarar fuerte esta palabra, porque la palabra tiene poder. Por eso al principio les decía, en nuestra boca puede salir maldición y bendición. ¿Qué preferimos? La bendición, ¿no es cierto? Entonces vamos a declarar con nuestra boca este principio. Y les voy a decir, y todo lo vamos a declarar aquí. Y repitan conmigo. No existe hechicería que tenga resultados contra el pueblo de Dios, ni ninguna adivinación contra su iglesia. Eso, hágalo convincente para usted. Digamos, usted, ¿quién es la iglesia? Por nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué no va a existir en nosotros? ¿Qué? Ninguna hechicería. Exactamente. Que tenga resultados contra el pueblo de Dios.
imagínense, esta es una promesa. Es una promesa que tiene nuestro Padre. Entonces, animémonos, porque con esta promesa no nos va a pasar absolutamente nada, porque Él no va a encontrar iniquidad, no va a encontrar perversidad en nuestro corazón. Al aceptarlo a Jesús en nuestras vidas, al reconocer la sangre de Cristo, al reconocer que somos pecadores, pero necesitamos de Jesús que nos limpie, nos lave, nos libere, ahí tenemos un corazón limpio y Dios nos dice: oh, no encuentro nada, no hay iniquidad en la vida de mi hijo. Es más, no hay perversidad. Entonces, cualquier palabra de hechicería, cualquier palabra de maldición no va a prosperar sobre él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Él nos protege de esas palabras. Entonces, dejemos que los brujos, los hechiceros vociferen, se encolaricen, que hagan velitas, que pongan maleficios, sortilegios, maldiciones. Todo eso, ninguna de esas cosas va a dañar a los hijos de Dios. Porque ellos no van a prevalecer contra la iglesia del Dios viviente. Amén. Y como nosotros vamos a ir a Proverbios 26:2. Hoy estamos con la palabra pero filitos. Y vamos a Proverbios 26:2. Ahí está. Dice, vamos a leer conmigo: como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Wow, esto es hasta un verso sin esfuerzo, ¿no? Poniéndole así: como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. La maldición sin motivo jamás llega a su destino. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pueden proferirse maldiciones contra los rectos, por estas no descansarán sobre ellos. Eso quiere decir esto. ¿Y saben qué sucede a los que profieren maldición? ¿Saben qué sucede? Vamos a Salmos, muy bien, vamos a Salmos 64, del 7 al 8. Y no solo se les devuelve, sino que cosas peores. Y vamos a leer. Dice: mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Imagínense. Y el Señor fue tan misericordioso con Balaam. Nos acordamos, regresemos un poquito a la historia de Balaam, de lo que pasó con Balaam. ¿Sí, no? Regresemos un poquito de la historia que les había contado al inicio. Miren, aquí, aunque Balaam, digamos que Balaam hubiera pronunciado las maldiciones sobre los hijos de Israel, ¿sí o no? Ya, les maldijo. ¿Saben qué había pasado? Estas maldiciones habían regresado sobre su cabeza. Y Balaam sabía que era imposible traer maldición de hechicería sobre el pueblo de Dios, aun cuando él quisiera. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sí o no? Y hasta Dios, yo creo que fue misericordioso con Balaam. Dijo: no, mejor bendícelos. Aunque en tu mente está maldecirlos, bendícelos. Aunque tu voluntad sea maldecir al pueblo, mi voluntad es que los bendigas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Y saben qué Moisés más tarde recordó a Israel? ¿Saben qué Moisés más tarde lo recordó? Recordar al pueblo de Israel. Vamos a la palabra. Ahí está en Deuteronomio 23, del 4 al 5. Deuteronomio 23, del 4 al 5. Dice: ahí está clarito la historia que habíamos contado al inicio. Y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor de Petar, en Mesopotamia, para maldecirte, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios
te amaba. Vamos a Números 24, 10, 11. Hacemos a Números nuevamente. Al versículo 24 del 10 al 11. Nos dice: entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido. Ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo te dije que te honraría, mas ya aquí Jehová te ha privado de esa honra. O sea, decía: prefieres a tu Dios que yo te honre, le decía aquí, ¿no? ¿Qué estaba planeando darle el rey a Balaam? Una gran recompensa, como vemos. Una gran recompensa monetaria y honra por maldecir a sus enemigos. Pero en esencia le dijo: puedes olvidarte de la recompensa. Tu Dios obviamente no quiere que la tengas, así que mejor sal de mi vista. Eso le quiso decir. Y aquí vamos a leer algo tremendo. Pongan mucha atención. Aquí vamos a leer algo muy tremendo con toda la historia que les acabo de mencionar. Es la esencia de la palabra, es la esencia de esta enseñanza, que la quisiera que la tomen muy en cuenta. Vamos a Números 25 del 1 al 3. Dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor. ¿Qué le sucedió a esta nación que había servido al Señor? El libro del Apocalipsis dice que Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. A ver, imaginémonos la escena. Balaam en realidad, ¿qué quería? Quería el dinero del rey. Así que le dijo: verás rey, en realidad yo no puedo maldecirlos con mi boca, ni tampoco ni con una otra forma de adivinación, pero yo sí puedo decirte cómo puedes ponerlos bajo una maldición de hechicería. O sea, yo no puedo declarar maldición sobre ellos, pero puedo decirte cómo ponerlos bajo una maldición. Entonces Balac le dice: oye, ¿en serio? Ya, a ver, ¿cómo lo hago? Dime cómo lo hago, porque yo sí quiero que el pueblo de Israel caiga. Entonces Balac le dice: envía mujeres que se infiltren ahí en el campamento, haz que traigan sus ídolos, y esta rebelión los pondrá bajo esa maldición de hechicería. Entonces aquí vemos que la desobediencia de Israel hizo que una nación que no pudo ser maldecida cayera bajo una fuerte plaga, o sea, cayera bajo una enfermedad. ¿Qué pasó aquí? El pueblo de Israel le abrió la puerta, ¿sí o no? Abrió la puerta a la maldición. El pueblo escogió la maldición. Por más que Balaam quería maldecir y no pudo, era porque el pueblo de Israel estaba en obediencia. Pero hubo una estrategia ahí de Balaam, y les dice: mira, yo no puedo maldecir al pueblo, pero sé cómo pueden abrirle la puerta a la maldición. Y les dio la forma, y les dijo: bueno, pongamos mujeres, pongamos
ídolos diferentes al de Dios, para que la ira de Dios se encienda y los maldiga, ellos mismos se van a caer solitos. Ellos mismos van a caer solitos porque van a tomar la decisión de estar con esas mujeres. Y van a tomar la decisión de adorar a esos ídolos porque están con esas mujeres. Porque sabía Balaam que el corazón de Israel también, la debilidad de ellos eran las mujeres que estaban por ahí. Y unas mujeres, no han de haber sido mujeres así nomás, ¿no? Han sido, bueno, tráeme las mejores modelos, a las Miss Universos a las Misses de ahí, de ese pueblo, tráelas. Para que los ojos de los hombres se desvíen, digan, wow, y hagan todo lo que quisieron hacer con esas mujeres, fornicar. Y encima más adorar a los dioses de ellas. O sea, encima más empezaron a agradarles a ellas y no a Dios, ¿verdad? Entonces ahí comenzó la entrada de la maldición para el pueblo de Israel. Y vemos en Números 25 del 3 al 9, ¿qué pasó aquí? Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y murieron de aquella mortandad, ¿cuántos? 24,000. ¡Auch! Murieron 24,000. O sea, las consecuencias de lo que pasó ahí, de dejarle abierta a lo que hicieron, a la fornicación y al adorar a sus ídolos, a los ídolos diferentes, ocurrió que el furor de Jehová, o sea, la ira de Jehová, se enciende contra el pueblo de Israel y mueren 24,000. ¿Sabían que esta fue la más grande pérdida que Israel experimentó en el desierto? ¿Y todo por qué? Por su rebelión. Entonces, ¿saben qué abrió la puerta aquí? A la plaga radical de Dios. Porque esta fue una plaga radical. O sea, dijo, bueno, aquí la plaga, ¡pum!, 24,000. Eso es una tragedia, ¿sí o no? Aquí que nos hablen que 24,000 personas murieron. ¿Cuál sintieron el temblor? ¿Qué sucedió ahí a las 4 de la mañana casi? ¿En dónde? Todos durmiendo a excepción del 3. ¿En dónde estaba? No, pues, ¿cuántos sintieron el temblor? Dicen que fue un temblor de 5.5, ¿no? Fuerte, pero en el oriente. En el oriente dicen que fue, ¿no? Ahí fue el epicentro. Y se sintió en Quito, fue fuerte. Bueno, y nosotros que estamos en un tercer piso, se va a sentir un poquito más. Y en la mitad del mundo. Sí, ajá. Entonces imagínense, ¿no es cierto? Que la ira de Dios provoque y se caiga todo. Y bueno, digamos que Dios no lo permita, haya sido un terremoto de unos 7 o unos 8 grados. ¿Qué ciudad va a resistir? Nada, ¿no es cierto? Y eso es una tragedia porque se cae todo. Y si es que no estamos preparados y es de noche, imagínense durmiendo. Peor durmiendo, o sea, no tienes chance de nada. Es como que recién te vas a levantar. ¿Qué pasó? ¡Pum! Ya todo caído. ¿Sí o no? Tú ni apenas vas a poner el pie. Ay, a esa hora no quieres ni levantarte a nada. Hay algunos que hasta el sueño, ¿sí o no? No pueden ni, o sea, el sueño es tan pesado que por más que se mueva lo que se mueva, uno sigue en el quinto sueño. En que también andarán soñando, pero sí. Imagínense. Entonces, pongámoslo así. No pongámosle que la plaga, ya, pongámosle ese terremoto. Que diga, miren, este pueblo es tan desobediente, hay tantas cosas que está haciendo el pueblo, no hay el temor de Dios, no hay este tema de que están haciendo lo que les da la gana. Entonces, ¿qué sucede? ¡Pum! Viene el terremoto. Y todavía más, ni siquiera en la mañana para poder salir corriendo, ¿no? O sea, para tenerla, sino ya en la noche, ya cuando estamos durmiendo, tenaz. Entonces imagínense cuánta tragedia pasará ahí. Aquí dice 24,000.
24.000 en un pueblo es una mega tragedia, ¿sí o no? Es una mega tragedia, es todo un pueblo, todo Napo, todo el oriente casi. O sea, sería una noticia pero increíble. Entonces imagínense en la vida actual, en esta situación. No pongamos plaga, pongamos terremoto, no pongamos pueblo de Israel, pongamos aquí mismo en este país. Sería una tragedia. ¿Y todo por qué? Por una desobediencia radical. Entonces, cuán misericordioso es con nosotros el Señor, ¿verdad? Cuán misericordioso es el Señor, que no provoca eso en ningún pueblo, sino que está esperando la manifestación de sus hijos y está esperando el arrepentimiento genuino de sus hijos para que puedan entender lo que significa estar en el Señor. ¿Qué significa estar en el Señor? Ninguna maldición va a caer sobre ti. Estar con el Señor, ¿qué significa? Nada de lo que hablan en contra de ti va a prosperar. Toda boca hablada en contra tuya no prospera. Yo me acuerdo que en una intercesión decíamos, ¿no? Yo me acuerdo, Pastor Ebrahim no me va a dejar mentir, hace mucho tiempo se me iba a decir, toda palabra en contra nuestra no prospera. Pero sin embargo, si es que yo estaba pecando por acá, claro que va a prosperar, y ya me prosperó hace rato. ¿Sí o no? Y yo ahí intercediendo, toda palabra que salga. Yo creo que le digo, estar, qué bruto. Yo creo que debe haber estado así, porque en pocas palabras, yo declarando con mi boca cosas que yo no quiero que haga el enemigo, pero en acciones estaba haciendo lo malo delante de él. Mis acciones estaban siendo malas delante de la presencia de Dios. Inclusive ahí en medio de esto le estaba mintiendo, porque yo lo que estaba haciendo es abrirle la puerta y gritar, ¿a qué? ¿A qué también estaría gritando? Claro, mi palabra en sí no tenía ese poder que se necesita para que el Señor escuche y para que el Señor tome mi palabra, porque estaba atrás de mí, ¿qué? Pecado, desobediencia, rebelión. Eso estaba sobre mi vida. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo voy yo a decirle al Señor qué es lo que quiero que haga de mi vida si yo primero soy el primero rebelde? ¿Sí o no? El primer rebelde soy yo. Entonces, lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Por las obras que hizo, ocurrió las plagas. Pero si yo estoy recto, genuino delante de Dios, hago las cosas correctas, entonces, ¿creen que va a prosperar algo para nuestras vidas? Alguien que tenga envidia, o alguien que diga, bueno, a él le voy a conjurar que le pase algo malo, no te va a pasar nada. Esas palabras no tienen poder. Ahí sí voy a decir, toda palabra, ¿no? Como decíamos, no prospera, ¿no? Toda palabra en contra nuestra no prospera. Ahí sí, porque yo voy con esa autoridad, ¿no es cierto? Voy a tener esa autoridad, ese poder, y voy a tener la presencia de Dios en mi vida y esa integridad de que estoy haciendo lo correcto. Por lo tanto, voy a poder declararlo. En mi casa, si yo permito que sucedan cosas en mi casa que sabemos que no le agrada a Dios, y yo soy el primero en levantarme a orar, pero permito que pasen cosas en mi casa, ¿ustedes creen que el enemigo no va a hacer algo atrás? Por más que le grite, por más que le reprenda, por más que le diga, te vas, va a decir, pero si yo tengo más derecho legal que tú, aquí yo puedo hacer lo que quiera, porque tú mismo estás haciendo que, tú mismo estás abriéndome la puerta, como habíamos hablado, ¿no? Aquí es la continuación de las puertas. Acuérdense siempre, la puerta abierta que nosotros le hacemos al enemigo, provocamos que entre, se quede y haga lo que le dé la gana en esa área en donde nosotros estamos mal e hicimos lo incorrecto, ¿sí o no? Tiene ese derecho. Pero estamos hablando de aquí, ¿qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando que Dios mismo, así mismo como el Señor, escúchenme bien, así mismo como el Señor, viendo que el pueblo era obediente y todo, puso su mano y dijo, aquí yo protejo a mi pueblo. Mi pueblo está protegido de cualquier cosa. Nadie va a poder hablar en contra de mi pueblo. Pero cuando ellos empezaron a pecar, ¿qué hizo Dios? Quitó su mano. Y el furor de Dios se encendió en el pueblo. Dijo, bueno, por tu desobediencia, mira, ahí están las consecuencias. Eso es más tenaz. ¿Sí o no? Y continuando con la historia de Israel, la rebelión fue tan evidente
que un hombre israelita hizo alarde de su pecado con una mujer madianita a la vista de Moisés y de toda la congregación de Israel. O sea, fue tan evidente que ya al pecado le vieron como normal. Bueno, a la final. Algo parecido en la realidad. No solo parecido. Pero ¿saben qué detuvo la plaga? Porque Dios paró la plaga. Ya dijo, y no más. ¿Saben qué paró? Lo contrario, la desobediencia. Números 25 del 7 al 8. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Ahora sí dice. Aquí está la historia que les decía. Y lo vio al hombre que alardeaba de la mujer madianita, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, los cogió a ambos y ten. Al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y ahí cesó la mortandad de los hijos de Israel. Qué duro, ¿no? O sea, para mí esto es tenaz. O sea, ya le vieron que estaba mal y vino el hombre y que estaba alardeando, pero vino Fines, hijo del sacerdote Aarón, vino y dijo, no, esto no lo podemos permitir. Y cogió una lanza y a los dos, tenga el uno y tenga el otro. Hay que darle un golpe. O sea, en pocas palabras, les mató. Y dice que desde ahí cesó la mortandad de los hijos de Israel. Qué increíble, ¿no? Miren, aquí hay muchas enseñanzas por sacarse. Si nos quedáramos con esta historia, mejor haremos un segundo servicio, y un tercero, y un cuarto, y así. Entonces tendríamos largo para hablar. Pero hoy nos enfocamos en las palabras y en lo que podemos hacer para ser bendecidos. Miren, Dios no es autor de plagas ni enfermedades. A ver, ¿qué padre quiere una enfermedad para sus hijos? A ver, yo para que aprendas, te voy a poner una enfermedad. Enseñó. ¿Usted quisiera enseñarle a su hijo de esa manera? ¿De que esté solo enfermo? En realidad, Obvio no. testigos de Jehová hacen eso. Obvio, no quisieras, ¿no? Que un padre no quiere ver enfermo a su hijo. Entonces, Dios no es autor de plagas y enfermedades. ¿Qué pasó aquí? Los hijos de Israel se habían rebelado y abrieron una brecha en su manto de protección. La puerta estaba abierta. Así que el enemigo es el que entró con su maldición. Entonces, continuando con lo que habíamos hablado el anterior domingo, podemos confirmar de que la rebelión es hechicería y da acceso legal al control de Satanás. Israel se escapó de la maldición de un adivino. Se escapó de eso, pero para ser diezmado, ¿por qué? Por su propia desobediencia. ¿Sí o no?
Entonces, ¿cuántos queremos la protección del Señor? ¿Cuántos? ¿Cuántos queremos estar bajo su protección? ¿Cuántos queremos que ninguna palabra hablada en contra de nosotros prospere? ¿Sí o no? ¿Cuántos queremos? Ya, pues. Seamos obedientes. El año de la obediencia. Entonces, ¿qué nos quería decir el Señor en este año? Quiero protegerte, quiero bendecirte, quiero levantarte, que nadie hable mal de ti, porque si alguien habla mal de ti, no va a llegarte esas palabras no van a llegarte, por más que vengan brujos, venga gente y te maldiga y te mande un pan, eso no va a llegar a donde ti. Solo no permitas abrir la puerta al enemigo con tus acciones, con tus decisiones propias, que están en contra de la palabra de Dios. En pocas palabras, no seas desobediente. Porque si tú llegas a ser desobediente y hablar y hacer cosas que están en contra de la palabra de Dios, ahí sí vas a abrir la puerta, ya no es necesario que te maldigan, ya la maldición entró a tu casa. Ya no es necesario. Entonces el que te maldijo va a decir, wow, ¿cómo? No, tú permitiste que abrir esa puerta a la maldición. Que haya ruina en tu casa, que no puedas avanzar, que haya un techo, que no puedas empujar más allá de lo que estás tratando, que te hayas estancado. Examina tu corazón. Antes de decir, Señor, no me escuchas, mis oraciones no son contestadas, algo está pasando en ti. No, creo que hasta tu poder se acabó, creo. O sea, muchas veces le echamos la culpa a Papá Dios. ¿Qué sucede contigo? Yo estoy orando como 3 horas orando y no veo nada. 3 horas, me levanto a las 5 o 6 de la madrugada. Bueno, no es tan madrugada, ¿no? Pongámosle a las 4 o 5. O madrugar a las 10 de la mañana. ¿Cuántos madrugan a las 10 de la mañana? Pongámosle 5, ¿ya? Porque esa es una buena hora para madrugar. Madrugado a las 5 de la mañana, estoy a las 5 de la mañana ahí, descosiéndome, orando, intercediendo, y no veo nada. ¿Qué será? Si examinas tu corazón, sí vas a ver actos de desobediencia. Tu orgullo, tu propio orgullo. El que no puedas decir no a algo que en realidad tienes que decir que no. Que sabes que te hace daño y lo sigues haciendo. Y le dices, no, Dios es amor, Dios me ama. Sí, Dios ya me perdona. Yo voy al siguiente día y lo perdono. Y le pido perdón y me perdona, digámoslo así. O sea, estamos jugando con el perdón de Dios. Intentemos, hagamos, agradezcamos a Dios, pero también hagamos lo que está en su palabra. Seamos obedientes. ¿Eso a qué va a doler? ¿A qué va a doler? A nuestro cuerpo. Claro, porque vamos a querer hacer algo que tal vez nosotros no queramos, pero por el amor a Dios lo vamos a hacer. O sea, es nuestro cuerpo el que sufre. Nuestro cuerpo es el que va a sufrir. De alguna manera, seamos radicales. Seamos radicales, porque si bien es cierto, una pequeña puertecita, si yo no tengo la fuerza de voluntad, y si yo no tengo el carácter que demanda, ¿no es cierto? Una pequeña puerta puede abrir un montón de cosas y podemos dejarle entrar al enemigo. Que entre, ¡ah, qué bestia! Aquí hablaron en contra de esta familia, no hice nada. Puse conjuros de hechicerías y no pasó nada. Pero él mismo me permitió, véngase, mijita, ahora sí, puedo hacer contigo lo que quiera. Y ni siquiera hace así. Perdón, no hace así. ¿Cómo es el karate así? ¿No es cierto? Que coge la puerta así, como se había practicado. O así o así. No, él solo coge así nomás. Con el dedo coge y abre la puerta. Por nuestras acciones, ¿sí o no? Él nos da de puñetes. A nuestra puerta nos da de puñetes. ¿Qué es lo que hace? Abre con el dedo nomás. Así. Y suena, ¿no? Ya estoy adentro de tu casa. Porque hiciste algo. Fuiste desobediente a tus acciones. Amén.
¿Cuántos no queremos eso? ¿Estamos arrepentidos? Algunos ya tenemos en nuestra mente lo que tenemos que cambiar. Tenemos en nuestro corazón lo que tenemos que dejar. ¿Ya sabemos? Hagámoslo. ¿Es difícil? Claro, eso daña, eso sufre la carne, el huesito, esta cartuchera es la que sufre. Pero es necesario para fortalecer nuestro espíritu, para controlar nuestra alma y para que el Señor nos proteja, ojo, proteja y nos llene de esas bendiciones anheladas. Amén. Por eso, gracias a Dios, una vez más, por su palabra, porque su luz expone el engaño al discernir los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Eso está en Hebreos 4:12. Y David lo dijo de esta forma: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Esto está en Salmos 19, Salmos 119. ¿Tenemos eso? ¿Tenemos esa palabra? Busquemos en la palabra, aquí donde estamos, atrás del dispositivo. Busquémosla atrás en su dispositivo. Salmos 119. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, 67 y 71. Amén. Entonces, seamos agradecidos en este día porque Él nos está dando la llave, el secreto de una bendición. ¿Cuál es? ¿Cuál es el secreto de la bendición poderosa? Poderosa. ¿Cuál es el secreto? La obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí se dieron cuenta que una decisión de un pueblo provocó tragedia? No permitamos que en nuestra casa ocurra algo así, sino permitamos que ingrese la bendición. Amén. Vamos a ponernos de pie, todos vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos, ahí donde estamos. Le vamos a decir al Señor, por todo lo que aprendimos, vamos a arrepentirnos. Una de las maneras de cerrar la puerta al enemigo es arrepentirnos de lo que hemos hecho mal. El Señor siempre nos da oportunidades, siempre nos da oportunidades. ¿Sí? Siempre nos da oportunidades para arrepentirnos y cerrar puertas. Si hemos visto una puerta abierta, Él nos da la oportunidad de coger y cerrar en la cara así, ¡pum! O decirle, te vas. Ahorita ya no tienes derecho legal sobre mi familia, sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi pueblo, inclusive. ¿Ok? Porque bien decíamos, ¿no? Pues esto encaja, pero así, o sea, es como un rompecabezas, encaja, porque decíamos que si solo uno se levanta, la familia es protegida. Pero si uno comete alguna imprudencia delante de Dios, abre puertas. ¿Qué tenás? Y eso lo habíamos dicho, ¿no? Y siempre lo estamos recalcando. Nosotros podemos decir que estos son como discos rayados, es que queremos lo mejor para todos. Esto de la obediencia. Y se viene, hay mucha palabra que trata de esto, ¿no es cierto? Pero lo más tenaz, obediencia radical, nada entra a tu casa. Obediencia completa, nada entrará a tus moradas. ¿Le agradas a Dios? No entra nada, ni plagas, ni enfermedades, ni maldiciones, ni hechicerías, nada. Pero comete algo en contra y el enemigo entra. Amén. Entonces, con ese pensamiento y con esa actitud en nuestro corazón vamos a orar y nos vamos a arrepentir. Ahorita es el tiempo de arrepentirnos. Usted sabe en qué área está luchando, usted sabe en qué área está batallando, usted la sabe, usted es clarito en esto. O sea, aquí somos conscientes. Entonces, cierre sus ojos y arrepiéntase, cierre las puertas, ahí con el Señor.
¿sí? Ahí con el Señor. Por ahí hable bajito. Vaya a escuchar el de al lado. Y vaya a quedar viendo así con los ojos. ¿En serio? Eso tiene. Vamos ahí, arrepiéntase. Señor, si es que yo, Padre, me arrepiento de haberte desobedecido, de haber desobedecido tu palabra. Me arrepiento del orgullo, me arrepiento, Señor, por ese orgullo que ha habido en mi corazón. Me arrepiento, Señor, por esas adicciones que todavía no las dejo. Me arrepiento, Señor, de hacer mi voluntad sin consultarte. Me arrepiento, Padre, de no escucharte a ti, sino escuchar otras cosas que no me edifican. Me arrepiento, Señor, por seguir teniendo en mi corazón falta de perdón, por no perdonar a esa persona que me hizo daño, pero tanto daño que no quiero perdonarle. Me arrepiento y decido perdonarle. Señor, transforma este corazón, porque tal vez hay partes de mi corazón que siguen siendo de piedra, para que sean transformados y sean de carne. Señor, perdona por esa desobediencia, por esa rebelión, por esa hechicería que ha habido, por creer que estoy bien, cuando en realidad no. Me he engañado, he sido hechizado de parte del enemigo, al creer que estoy haciendo las cosas bien, a pesar de estar haciendo las cosas mal. Y que tú me estás escuchando, y que no hay consecuencias sobre esto. Por eso estoy arrepentido, Señor. Hoy cierro la puerta completa al enemigo. Me arrepiento de todo aquello y quiero recibir tu perdón. Hoy el Señor está dispuesto a perdonarnos, y créalo con todo su corazón, que Él nos perdona. Él ahorita es un nuevo tiempo, es una nueva etapa en su relación con Dios, porque Él lo perdona en este momento. Le dice: hijo, te perdono. Hijo, perdono tus errores, tus pecados, perdono tus malas decisiones. Solo no vuelvas a cometerlas más. Da una vuelta de 180 grados y sigue el camino de mi palabra. Escúchame por medio de la palabra, por medio de aquellos que te pueden aconsejar de acuerdo a la palabra, entendidos, que te aman y que siguen los caminos, que siguen tus caminos. Gracias, papá, gracias, gracias. Ahí donde está, reciba el perdón de Dios, cierre la puerta al enemigo y declare ahí lo que habíamos declarado antes: ninguna palabra hablada en contra nuestra prospera. Ninguna palabra en contra nuestra prospera. Y le decimos al enemigo ahí donde estás: te vas de nuestra vida, te vas de nuestra familia, te vas de nuestro pueblo, te vas de nuestro país, de nuestra nación, te vas. Ahí donde usted está, reciba el perdón y la llenura del Espíritu, que lo va a llenar de paz, le va a llenar, porque cuando usted siente paz en su corazón, se siente liviano, siente que ya no tiene culpa, pues el Espíritu Santo está sobre usted y lo perdonó. Pero usted tiene que tener también fe de que lo ha perdonado. Y ahora tenemos que ejercitarnos en la palabra de Dios. Tenemos que leerla, tenemos que hacer lo que dice su palabra, y sabemos lo que estamos mal. Evitémoslo y dejémoslo, ¿no? Seamos radicales también en ese aspecto. Amén. Gracias, Señor. A todos los que están atrás del dispositivo, los bendecimos y nos vemos la próxima semana.